La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 5, párrafos 1 al 13. Nuestra respuesta a los hombres blasfemos y malos nos ha traído a la dificultad que nuestros lectores incurren en igual peligro, sea que refutemos a los enemigos o que les demos crédito. Mientras la incredulidad con irreverencia nos lanzó la unidad de Dios, la fe razonable no puede negarla. El alma escrupulosa quedó atrapada en un dilema en el que podía surgir la blasfemia, sea que aceptara o negara la proposición. Puede parecer ilógico al razonamiento humano decir que es impío el afirmar e impío el negar la misma doctrina, pues ya que es bueno mantener la unidad de Dios, sería mundano el disputarla. Pero la lógica humana es falacia y locura cuando lucha con la sabiduría de los cielos. Sus pensamientos están limitados. Su filosofía está confinada a la debilidad de la razón natural. Debe ser locura a los ojos antes que sea sabiduría ante Dios. Es decir, debe aprender la pobreza de sus propias facultades y buscar la sabiduría divina. Debe llegar a ser sabia, no por estándares de la filosofía humana, sino por aquello que nos lleva a Dios, antes que pueda pertenecer a la sabiduría de Dios, y así los ojos de los locos puedan ser abiertos. Los herejes han manejado artificial e ingeniosamente que esta locura de ellos pase por sabiduría. Emplean la confesión de solo uno, apelando a las palabras de la ley y a los evangelios que ya mencionamos. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Ven una abertura para promover su herejía. Si la verdad sagrada hace silencio al estar presionada por un intento blasfemo, ese silencio, según ellos, aprueba sus ideas, como una confesión que el Hijo no es Dios porque Dios es uno y que habita en soledad eterna. Por el otro lado, si la herejía encuentra oposición, entonces esta oposición la consideran como un alejamiento del verdadero evangelio que establece con palabras precisas la unidad de Dios. O de otra manera tiran a los dientes de los oponentes que ellos han caído en herejía contraria que permite solo una persona, el Padre, que sea el mismo que el Hijo. Tal es el artífice mortífero vestido con inocencia atractiva, la cual esa sabiduría del mundo se ha forjado para seducirnos en este primer artículo de la fe de ellos, el cual no podemos confesar ni negar sin arriesgarnos a caer en la blasfemia. Caminamos entre peligros a ambos lados. La unidad de Dios puede forzarnos a negar la deidad de su Hijo, o si confesamos que el Padre es Dios y el Hijo es Dios, podamos caer en la herejía de interpretar la unidad del Padre y del Hijo en el sentido sabeliano. Pero nosotros hemos adquirido esta sabiduría de Dios, la cual es locura para el mundo, y el propósito por el cual tenemos una confesión sólida de la verdadera fe en el Señor, para desenmascarar la serpiente y sus enseñanzas. Hemos puesto la respuesta sin caer en la trampa de alguna aserción herética. Evitamos ambos extremos, no negamos que Dios es uno, pero sin dejar la evidencia de Moisés que declara que hay Dios y Dios en unidad. Enseñamos que los dos son uno sin confundirlos. No los desgarramos enseñando que hay pluralidad de dioses y tampoco profesamos distinción en el nombre Dios. Lo presentamos como Dios y Dios, posponiendo al presente una discusión más completa del asunto de la unidad de la divinidad. El Evangelio nos dice que Moisés enseñó esta verdad cuando proclama que Dios es uno, y Moisés confirma la proclamación de los Evangelios que nos habla de Dios y Dios. No contradecimos a nuestras autoridades, sino basamos nuestra enseñanza en ellos, probando que la revelación a Israel de la unidad de Dios no sanciona para refutar la divinidad del Hijo. El mismo que es nuestra autoridad para afirmar que Dios es uno, es también nuestra autoridad para confesar la divinidad de su Hijo, es decir, que Dios viene de Dios. Número 3. El arreglo de nuestro tratado sigue el orden de las objeciones que ellos tiran contra la verdad. Y ya que el artículo de la confesión de ellos deshonesta y blasfema dice: confesamos a un Dios verdadero, dedicaremos todo el resto para inquirir si Dios el Hijo es verdadero Dios. Es claro que los herejes han manejado artificialmente el arreglo de su material, mencionando primero que Dios es uno y luego el único Dios verdadero, para quitarle al Hijo la misma naturaleza de Dios, queriendo empujar la idea que la verdad es inherente a un Dios y por tanto confinada estrictamente a Él. Para nosotros, sin embargo, es claro y sin dudas que Moisés dio a entender la divinidad del Hijo. Regresemos
al mismo pasaje donde Él nos enseña esto e investiguemos si Él quiere o no que nosotros creamos esto del Hijo. Es decir, que el Hijo, siendo Dios, es también verdadero Dios. Es claro que la verdad genuina de algo es un asunto de su naturaleza y poderes. Por ejemplo, el trigo verdadero es el que crece en una espiga con filamentos a su alrededor, el cual es quitado de la espiga y molido en harina, transformado en una hogaza, dado como alimento, proveyendo así su naturaleza y uso. De esta manera, los poderes naturales son evidencia del ser verdadero trigo. Veamos ahora si esto demuestra que aquel a quien Moisés llama Dios es verdadero Dios. Vamos a aplazar al presente algún grito de victoria respecto a un Dios, que también es Dios, por si acaso fallamos en responder al reto de mantener a un Dios verdadero en dos personas, el Padre y el Hijo. Número 4. Ahora bien, ya que todos aceptamos que Dios llama a su Hijo Dios, ¿cómo la creación del mundo puede reprobar nuestra aserción que el Hijo es verdadero Dios? No hay duda que todas las cosas vinieron a existencia a través del Hijo, pues el apóstol lo dice así: todas las cosas vinieron por medio de Él y en Él. Colosenses 1:16. Si todas las cosas vinieron por medio de Él y todo fue hecho de la nada y nadie sino por Él, ¿en cuál elemento de la verdadera divinidad es Él defectuoso o carente? Pues claramente posee la naturaleza y el poder de Dios. El uso de los poderes de su naturaleza divina para traer a existencia lo no existente y para crear según su deseo, esto se prueba en resultado satisfactorio, pues dice: Dios vio que era bueno. Número 5. Cuando la ley dice, y Dios dijo, haya expansión, y luego agrega, y Dios hizo el firmamento, no introduce ninguna distinción excepto la de personas. No indica diferencia de poder o naturaleza y no hace cambio de nombre. Bajo el mismo nombre, Dios revela el pensamiento del que habló y la acción del que creó. El lenguaje del narrador no dice nada que lo prive de la naturaleza y del poder divino. Al contrario, inculca su verdadera divinidad. El poder que da efecto a la palabra de la creación pertenece solamente a esa naturaleza que pertenece al que habla y al que lo lleva a cabo. ¿Cómo entonces no es el verdadero Dios el que crea, si es verdadero Dios el que lo ordena? Si la palabra hablada fue de Dios, la obra hecha también fue de Dios. Dios habló y Dios creó. Si el verdadero Dios habló, el que creó es también verdadero Dios, a menos que la divinidad de uno se haya manifestado en las palabras, mientras tal divinidad haya estado ausente en el otro en sus actos. Pero en el Hijo de Dios vemos la verdadera naturaleza divina. Él es Dios, es creador, es el Hijo de Dios, es omnipotente. No es simplemente que Él haga cualquier cosa que quiera, porque la voluntad es siempre concomitante con el poder, sino Él hace lo que se le pide hacer. El poder absoluto es que el poseedor pueda ejecutar como agente cualquier palabra que el vocero pueda expresar. El poder ilimitado de expresión combinado con el poder ilimitado de acción posee la verdadera naturaleza de Dios. El Hijo de Dios no es Dios falso, ni Dios por adopción, ni Dios por haberle arrimado el nombre Dios, sino verdadero Dios. Nada podríamos ganar con solo decir que Él es Dios, pero el nombre y la naturaleza de Dios son pruebas conclusivas de su deidad. Él es Dios, por medio del cual todo fue hecho. La creación me habla de Él, que es Dios igual con Dios en nombre y en poder. El poder de Dios se nos revela en la palabra creativa. El poder de Dios se manifiesta también en el acto creativo. Pregunto otra vez: ¿por cuál autoridad niegas en tu confesión del Padre y del Hijo la naturaleza divina de aquel cuyo nombre revela su poder y cuyo poder prueba su derecho al nombre? Número 6. El lector debe recordar que hago silencio de algunas objeciones, no por olvido o por desconfiar de mi argumento. Este texto citado frecuentemente, el Padre es mayor que yo, y sus pasajes cognados me son perfectamente conocidos. Tengo mi interpretación de esos versículos lista, que la hace testigo de la verdadera naturaleza divina del Hijo. Pero sirve a mi propósito el apegar mi respuesta en el orden de ataque
para que los esfuerzos píos sigan de cerca el esquema impío de ellos, y cuando los veamos desviarse en herejía sin temor de Dios, podamos de una vez obliterar el paso del error. Pospondremos para el fin del libro el testimonio de los evangelistas y apóstoles, pero por ahora haremos la guerra a los blasfemos basados en el testimonio de la ley y los profetas, con tal de silenciar sus argumentos basados en una mala interpretación y engaño de los mismos textos con los que quieren engañarnos. El método adecuado para mostrar la verdad es exponer la falacia de las objeciones contra la verdad. Así, la desgracia del engañador será convertir su mentira en evidencia de la verdad. La experiencia universal aprende que la falsedad y la verdad son incompatibles. No pueden reconciliarse o ser coherentes. Su misma naturaleza indica que son dos cosas opuestas y repugnantes el uno al otro. Nunca pueden combinarse o estar de acuerdo. Número 7. Siendo este el caso, ¿cómo se puede hacer distinción entre un Dios verdadero y un Dios falso en las palabras "hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza"? Las palabras expresan un significado. El significado es el resultado del pensamiento. El pensamiento se pone en movimiento por la verdad. Sigamos las palabras hacia su significado y aprendamos del significado el pensamiento que está detrás de la verdad. Aseguras que el ser que habló no consideraba verdadero Dios al que habló. Las palabras expresan el sentimiento y pensamiento del que habla al decir "hagamos". Claramente indica uno sin discordia consigo mismo. No indica a un ser ajeno y sin poder, sino a uno que tiene poder para hacer las cosas que se le pide. Sus propias palabras nos aseguran que este es el sentido en que debemos entenderlas. Número 8. Para asegurarnos más que el Hijo es verdadero Dios manifestado en su naturaleza y trabajo, Dios el Padre que dijo esas palabras muestra que su pensamiento estaba adherido a la verdadera divinidad de aquel a quien las dijo. Dice, según nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo puede ser el Hijo un Dios falso o de menor grado cuando dice hagamos? Esto es inconsistente con un Dios solitario, su propósito o su naturaleza. El hombre es creado, tomando las palabras en sentido estricto, a imagen de ellos. No puede haber nada común a la verdad y a la falsedad. Dios, el que habla, está hablando a Dios. El hombre es creado en la imagen del Padre y del Hijo. Los dos son uno en nombre y uno en naturaleza. El tiempo no llega todavía para discutir este asunto de la imagen en el hombre. Explicaré esto más adelante. Al presente me apegaré a la pregunta, ¿fue o no verdadero Dios a quien el Dios verdadero le dijo las palabras mencionadas? Separa, si puedes, la verdad de lo falso en esta imagen común al Padre y al Hijo. En tu locura herética divides lo indivisible. Los dos son uno, y de esta imagen y semejanza el hombre es una copia. Número 9. Pero continuemos nuestra lectura de esta escritura para mostrar cómo la consistencia de la verdad no se afecta por esas objeciones deshonestas. Las siguientes palabras son, y Dios hizo al hombre conforme a la imagen de Dios lo hizo. La imagen es común. Dios hizo al hombre según la imagen de Dios. Pregunto a los que niegan que el Hijo de Dios es verdadero Dios. ¿En qué sentido es que Dios hizo al hombre conforme a la imagen de Dios? El hereje debe saber que todas las cosas fueron hechas a través del Hijo. La ingenuidad herética no debe torcer este pasaje diciendo que la acción creativa fue del Padre, pues fue el Hijo que hizo todo. Si el hombre es creado a través de Dios, el Hijo, según la imagen de Dios, el Padre, quiere decir que también es creado a la imagen del Hijo. Todos admitimos que las palabras según nuestra imagen fueron dichas al Hijo. Así, la verdadera divinidad del Hijo se expresa claramente al ver que crea todo. Es decir, es Dios que moldea al hombre conforme a la imagen de Dios, el cual se revela a sí mismo como Dios, es decir, como verdadero Dios. Él se une en posesión con la imagen divina y esto prueba que Él es verdadero Dios, mientras su acto creativo lo muestra como Dios el Hijo. Número 10. ¡Qué maldad de almas abandonadas! ¡Qué audacia ciega de esa blasfemia impía! Escuchas de Dios y Dios. Oyes de nuestra imagen. ¿Por qué sugieres que uno es y uno no es verdadero Dios? ¿Por qué distingues entre Dios por naturaleza y Dios en nombre solamente?
¿Por qué, bajo el pretexto de defender la fe, la destruyes? ¿Por qué te esfuerzas en pervertir la revelación de uno que es Dios y uno que es verdadero Dios y convertirlo en un ser solitario? Todavía no voy a sofocar tus esfuerzos insanos con las palabras de los evangelistas y profetas, donde el Padre y el Hijo aparecen no como una misma persona, sino uno en naturaleza, siendo cada uno Dios verdadero. Al presente, la ley sola, sin otra ayuda, aniquila tu teoría. ¿Habla la ley de uno que es Dios verdadero y otro que no lo es? ¿Habla de ambos sin usar Dios, lo cual es la expresión verdadera de su naturaleza? Habla de Dios y Dios. Habla también de Dios como uno. Incluso hace más que describirlos. Lo manifiesta como Dios verdadero y Dios verdadero por la evidencia segura de su imagen conjunta. Comienza hablando de ellos primero por sus nombres estrictos, usando una sola palabra, Dios. Luego atribuye verdadera divinidad a ambos en común, porque respecto al hombre, su criatura fue creado según la semejanza de ambos. La razón sólida nos compele a entender que cada uno de ellos es Dios verdadero. Número 11. Pero viajemos una vez más a las lecciones aprendidas de la ley santa de Dios. El ángel de Dios habla a Agar y el mismo ángel es revelado como Dios. Pero quizás el ser ángel de Dios signifique que no es verdadero Dios, pues el título parece indicar una posición más baja de naturaleza y por ello se piense que la igualdad de divinidad no existe en él. El libro anterior expuso la vacuidad de esta objeción. El título ángel nos informa de su oficio como mensajero de Dios, no de una naturaleza creada. Tengo evidencia profética de esto, pues el Salmo dice: quien hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Salmo 104:4. Esa llama de fuego son sus ministros y esos espíritus sus ángeles. La naturaleza de ellos los habilita para la función de mensajeros o ministros. Así, la ley, o mejor dicho, Dios a través de la ley, queriendo indicar a Dios el Hijo como una persona que lleva el mismo nombre del Padre, es decir, Dios, lo llama ángel de Dios, es decir, mensajero de Dios. El título mensajero muestra que tiene su propio oficio. Su naturaleza es verdaderamente divina cuando se le llama a Dios. Pero esta secuencia, primero Dios y luego ángel, es según el orden de la revelación, no en sí misma diferencia de naturaleza. Nosotros lo confesamos Padre e Hijo en el sentido estricto, en igualdad, que el unigénito Hijo, por virtud de su nacimiento, posee verdadera divinidad del Padre, el cual es no engendrado. Esta revelación de el que envía y el mensajero es otra expresión para Padre e Hijo, respectivamente. Esto no contradice la verdadera naturaleza divina del Hijo, ni cancela la posesión de su divinidad, pues le pertenece por nacimiento. Nadie puede negar que el Hijo participa congenialmente de la naturaleza de su autor, de tal manera que de uno viene a existencia una unidad indivisible, porque uno viene de uno. Número 12. La fe arde con pasión. El peso del silencio es intolerable y mis pensamientos demandan salir. Me he alejado un poco del método de demostración desde el libro anterior. Estaba denunciando el sentido blasfemo con el que los herejes hablan de un solo Dios y expuse los pasajes donde Moisés habla de Dios y Dios. Me apresuré con celo por la verdad, sin dejar la devoción, a buscar el sentido verdadero de la unidad de Dios. Otra vez, al borde de otro asunto, he sufrido para no alejarme del asunto, pues estaba ocupado con la divinidad del Hijo. El ardor de mi alma me apuraba para confesar a Dios como Padre e Hijo, pero nuestra fe debe esperar su propio lugar en el tratado que escribo. Esta declaración preliminar de la deidad servirá como resguardo para el lector. De aquí en adelante lo desarrollaré y explicaré al punto de frustrar a los que contradicen. Número 13. Para resumir, el título de mensajero o ángel no indica diferencia de naturaleza, pues claramente se nos indica que es Dios. La prueba de su verdadera deidad será determinar si sus palabras y actos pertenecen a Dios. Vean que Él engrandece a Ismael para llegar a ser una gran nación y le promete que muchas naciones llevarán su nombre.
¿Está esto dentro del poder de un ángel cualquiera? Si no está, ¿por qué refutas la divinidad verdadera al que en tu propia confesión tiene el poder verdadero de Dios? Él posee los poderes verdaderos y perfectos de la naturaleza divina. El verdadero Dios no puede ser otro que verdadero Dios en todas las maneras que se revela para la salvación del hombre.